Una teología que se ensucia las manos. El legado práctico de Nehemías para los líderes de hoy. Hola a todos, bendiciones. Hoy quiero invitarles a reflexionar conmigo sobre una pregunta que ha estado ardiendo en mi corazón y es: ¿de qué sirve una teología que solo se queda en las ideas? O también, ¿de qué sirve una teología que nunca baja del aula al barrio? Que nunca pasa del discurso a la acción. Nehemías nos muestra otra cosa. Nos muestra una teología que ora, pero también construye. Una fe que se arrodilla y luego se levanta a trabajar con las manos llenas de polvo. En nuestros días, seamos honestos, la palabra teología suena lejana para muchos cristianos. Se asocia con aulas universitarias, con libros gruesos, con debates doctrinales, con conceptos complejos. Y muchas veces se siente desconectada de la vida diaria, del barrio, del sufrimiento de la gente, del caos del mundo real. Pero si hay alguien que derrumba por completo esa imagen, es Nehemías. Este hombre no fue sacerdote, no fue profeta, no fue escriba, y nos demuestra que la verdadera teología no está confinada a los libros, ni encerrada entre paredes eclesiales. La teología verdadera se despliega entre los escombros de una ciudad rota, entre las lágrimas de la intercesión, en los planos de la reconstrucción y en las manos callosas del servicio fiel. Nehemías no escribió tratados teológicos, no redactó leyes como Moisés, no compuso salmos como David, ni pronunció oráculos como Isaías, pero en sus acciones, en sus oraciones, sus decisiones estratégicas, dejó una de las teologías más robustas, más prácticas y más encarnadas de toda la Escritura. Cuando escuchó el clamor de sus hermanos y la vergüenza en la que se encontraba Jerusalén, Nehemías no se limitó a sentirse mal. Se quebrantó, oró, ayunó y luego se levantó. Porque, hermanos, una teología que no lleva al clamor, al arrepentimiento, a la acción y a la transformación no es teología. Es contemplación vacía. Es espiritualidad sin cruz, que es una inconsistencia. Es fe sin obras. Y ahí, justo al comienzo, el texto lo dice muy claramente. Vamos a leerlo. Dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Ok, este versículo es como una puerta que se abre a una historia sagrada, donde lo espiritual y lo práctico caminan de la mano. Nehemías nos enseña que todo es terreno sagrado cuando se vive alineado con el corazón de Dios. Porque Él ora y responde al rey con sabiduría. Él ayuna y organiza cuadrillas de trabajo. Él clama y enfrenta a los opresores del pueblo. Y esto me toca el alma, porque en un mundo eclesial donde la teología muchas veces queda como algo de expertos, el libro de Nehemías grita lo contrario. La teología no es solo conocimiento sobre Dios, es respuesta viva al llamado de Dios. Es cada oración, cada discernimiento, cada acto de servicio, cada paso de obediencia, cada defensa de los que sufren. Todo eso es también teología. Escuchen lo que dice Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este texto me confronta profundamente, porque me recuerda que una teología que no transforma la vida, que no se mancha con el polvo de la restauración, es una teología incompleta.
La verdadera espiritualidad se ensucia las manos. No por descuido, sino por entrega. No por obligación, sino por compasión. No para agradar a los hombres, sino porque Dios lo merece y su pueblo lo necesita. Y por eso este estudio, este mensaje que les voy a exponer lleva ese nombre. Una teología que se ensucia las manos. Porque el llamado del reino no es solo a pensar en Dios, sino a vivir para Él. No es solo a formular doctrinas, sino a levantar muros. No es solo a enseñar desde un púlpito, sino a vivir en medio del pueblo, donde la esperanza, la justicia, la restauración se vuelven prioridad, se vuelven urgentes y necesarias. Entonces, recordemos algunos conceptos. Nehemías no era un teólogo de escritorio, sino un teólogo de campo. La teología que no baja del monte a la ciudad no ha entendido el corazón de Dios. Una fe que se arrodilla, pero no se levanta a trabajar, es una fe coja. Y Dios no busca expertos en conceptos, sino corazones dispuestos a reconstruir ruinas. ¿Qué vamos a estudiar en este mensaje? Después de reconocer todo esto, vamos a meternos más profundo. Queremos explorar los pilares que sostienen esta teología que se ensucia las manos. Queremos analizar cómo Nehemías piensa, cómo actúa y cómo reacciona ante la necesidad, porque en todo eso hay teología viva. Y te pido que me acompañes con el corazón abierto, porque esto no es solo información, es una llamada para el alma. Vamos a explorar 4 ejes esenciales que emergen de su vida y de su liderazgo. Y lo hermoso es que estos ejes no nacen de una escuela teológica, nacen del polvo de los muros, del clamor del pueblo, de una vida rendida a Dios. Nehemías no escribió una teología, Nehemías vivió una teología. Y al hacerlo dejó un legado que todavía hoy nos inspira y nos reta enormemente. Así que te invito a detenerte conmigo en estos 4 aspectos claves e iniciamos con el primero, que es la teología que llora con Dios. Nehemías comienza desde el dolor. Su primer acto no es construir, sino llorar, clamar. Es una teología que nace del quebranto. El segundo punto es la teología que escucha a Dios y actúa. No basta con orar. Nehemías ora, pero luego planea, organiza, negocia con el rey, dirige la obra monumental. Su espiritualidad escucha a Dios y luego mueve el mundo. El tercer punto es la teología que trabaja con las manos. Nehemías no lidera desde la distancia. Está en medio de la construcción, defendiendo al pueblo, enfrentando injusticias, organizando turnos, animando a los que están desanimados. Es una teología que es encarnada, es sudada, es tangible. Y el último, cuarto punto es una teología que lucha por el pueblo. Nehemías no se queda callado ante la opresión. Nehemías confronta a los opresores, defiende a los pobres, denuncia lo que está mal, incluso dentro del pueblo de Dios. Es una espiritualidad que también es profética. En estos 4 ejes, hermanos, vamos a ver que se entrelazan la espiritualidad y el liderazgo. Se cruzan la oración y la estrategia. Se abrazan el quebranto, la acción, el trabajo, la justicia. Y en ellos vamos a encontrar una guía real, viva, espiritual, para todo creyente que quiera servir a Dios con la mente y con el corazón, pero también con las manos. Eje número 1. La teología que llora con Dios. Antes de reconstruir los muros, Nehemías se quebró por dentro. El primer eje que vamos a desarrollar en este estudio es uno que me toca profundamente. Se trata de la teología que llora con Dios.
Porque escuchen esto, Nehemías no comienza su liderazgo con discursos, no arranca con planos de arquitectura ni con presupuestos. Su primer paso no fue organizar, fue quebrarse, fue llorar. Y eso para mí ya nos dice muchísimo, ¿no? Cuando escucha la situación desgarradora de su pueblo, Nehemías no se mantiene frío ni indiferente. Su reacción es profundamente emocional, ¿sí? Pero también es espiritual y sobre todo es teológica, ¿sí? Es teológica, porque su teología nace del quebranto. Llora porque ve lo que Dios ve. Llora porque siente lo que Dios siente. El dolor que carga no es un dolor solamente humano, es un dolor espiritual. Y este es el texto que lo refleja con claridad. Nehemías 1, del 3 al 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¡Qué belleza! Este versículo es muy poderoso. Aquí aparecen 3 verbos. Para mí marcan el ritmo de esta teología encarnada. Me senté y lloré. Es decir, se detuvo y se quebró. No pudo seguir como si nada. Su dolor fue tan real que tuvo que sentarse. Hice duelo. O sea, no es un lamento pasajero, es un luto real, como si hubiese muerto alguien. Ayuné y oré. O sea, su dolor no se convierte en queja, sino en clamor. No se va al cinismo, se va al trono de Dios. Y aquí quiero detenerme y decirte algo de corazón. Nehemías no racionaliza la tragedia, la siente. No disocia la emoción de espiritualidad. No dice, bueno, así es la vida, ni se refugia en argumentos religiosos. Él llora, ayuna, ora. Y ahí, en ese suelo sagrado del quebranto, empieza su teología. Entonces, llorar con Dios no es sentimentalismo barato. Es reconocer que una teología está verdaderamente viva cuando se conmueve ante el abandono, ante la injusticia, ante la destrucción. Nehemías no se distancia del dolor, lo abraza, lo asume, llora. Y en ese llanto nace algo muy poderoso. Nace una espiritualidad empática que discierne lo que está mal y se dispone a actuar. Esto no es nuevo. La Biblia está llena de personas que lloran como parte de su teología. David clama y llora en los salmos, ¿no? Jeremías llora por Jerusalén. El mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, lloró por su pueblo en Lucas 19:41. Pablo dice que hablaba con lágrimas sobre los enemigos de la cruz en Filipenses 3:18. Sí, llorar delante de Dios es parte del proceso teológico. Por eso digo que esta es una teología del lamento, una categoría espiritual que hemos olvidado muchas iglesias y la hemos reemplazado con triunfalismo, con positivismo vacío, con activismo sin alma, pero sin lágrimas no hay visión del reino. Entonces, déjame preguntarte algo con todo respeto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que también le duele a Dios? ¿Tu teología comienza con compasión o con argumentos? Hoy vemos a muchos líderes que quieren levantar muros, que quieren edificar ministerios, influencias, plataformas, pero no han llorado primero. Predican, enseñan, planean, pero no han pasado el tiempo de duelo. Y sin duelo, la visión se contamina. Porque una teología que no nace del quebranto suele terminar en orgullo o en legalismo o en superficialidad. Quiero compartirles 3 pasajes más que complementan esta reflexión. Primero, Lamentaciones 2:11 dice:
Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebranto de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Aquí el dolor colectivo se convierte en expresión teológica. El profeta no analiza, se deshace en llanto. Y eso es también hacer teología. Otro versículo que quiero compartirles es el Salmo 126, los versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí las lágrimas son el inicio del proceso redentor. Nehemías sembró su quebranto y cosechó restauración. Y el tercer versículo que quiero compartirles es Lucas 19:41, que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién llora aquí? Jesús mismo, el Hijo de Dios, quebrantado por Jerusalén. Y sí, si Él lloró, ¿quiénes somos nosotros para pasar por alto el lamento? Entonces, este primer eje nos deja una enseñanza que no podemos obviar, que no podemos callar. Una teología que se ensucia las manos comienza con las rodillas en el suelo y los ojos mojados. Antes de poner piedras, Nehemías puso lágrimas. Y lo digo con toda convicción, un liderazgo que no ha pasado por el quebranto probablemente se apoyará más en técnicas que en la dependencia de Dios, más en el sistema que en la oración, más en el impulso que en la compasión. Por eso, el primer paso para levantar el muro es dejar que Dios derribe nuestro muro, nuestro orgullo, a través del lamento. Eje número 2. La teología que escucha a Dios y actúa. Nehemías ora, pero también se levanta con un plan. Vamos ahora al segundo eje de esta teología que se ensucia las manos, y este es un punto que sinceramente me confronta cada vez que lo leo. Nehemías ora, pero también se levanta con un plan. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de planeamiento también. Una espiritualidad auténtica no solo reposa en el corazón, sino que se proyecta en las manos y en la mente. Nehemías no se quedó llorando. Él no hizo del quebranto su casa, su morada, su residencia permanente. Su lamento se convirtió en oración. Y su oración se convirtió en estrategia. Esto es poderosísimo. Después de haberse quebrantado delante de Dios, Nehemías se levanta con claridad, pero también con planificación, con sabiduría y con autoridad. Y eso es crucial, porque esta clase de teología no se conforma con sentir, se dispone a transformar. Porque cuando de verdad escuchamos a Dios, hermanos, nos movemos en su voluntad con propósito. Escuchen esta escena de Nehemías en el capítulo 2. Nehemías 2 del 4 al 5. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este pasaje me parece impresionante, porque en unos segundos vemos la fusión poderosa entre la dependencia espiritual y la proactividad estratégica. Por un lado dice: oré al Dios del cielo. Eso demuestra que Nehemías sigue dependiendo de Dios, aún en medio de una conversación política. Pero inmediatamente después leemos: y dije al rey. O sea, no se paraliza. No dice, voy a orar una semana a ver qué Dios me revela. No. Él ora.
y responde con un plan claro. Y eso para mí es una de las lecciones más profundas que tiene este libro. Aquí no hay separación entre la oración y la acción. Hay un movimiento natural entre la fe y la decisión, entre la espiritualidad y el liderazgo. Y respecto a esto, podemos afirmar que una teología madura no es pasiva. Escuchar a Dios no significa evadir decisiones o esperar señales eternas desde el cielo. Escuchar a Dios es discernir su voz y actuar con diligencia. La fe no cancela la planificación, al contrario, la inspira, la fortalece. Y Nehemías es un ejemplo perfecto de esto. Vean lo que dice en el capítulo 3. Organiza turnos de trabajo, define etapas, delega responsabilidades, analiza amenazas, reestructura estrategias y todo eso sin dejar de orar. Su espiritualidad alimenta su estrategia. Su oración da forma a un plan. Y su dependencia de Dios no lo vuelve lento, lo vuelve certero. Es un tiro certero. Ahora bien, esto nos ayuda a corregir dos extremos que tristemente todavía vemos hoy. Por un lado, el activismo sin oración. Ese hacer, pero sin dirección divina. Mucha actividad, pero poca presencia de Dios. Y por otro lado, el segundo es la espiritualidad sin acción. Ese orar, pero sin impacto tangible, sin estructuras, sin mover un dedo. Ambos extremos empobrecen el reino. Ambos nos alejan del modelo bíblico. Entonces, hermanos, quiero invitarles a que se hagan algunas preguntas conmigo. Primero, ¿nuestras decisiones ministeriales nacen de la oración o de la ansiedad? ¿Realmente escuchamos a Dios o solo reaccionamos? ¿Tenemos visión, metas, planificación o simplemente vamos viendo qué sale? Porque hoy la iglesia necesita líderes que no solo sientan, sino que piensen con Dios, que busquen la palabra, que escuchen al Espíritu y luego construyan planes reales, equipos funcionales, estructuras sólidas, con sabiduría, con claridad de misión. Nehemías nos recuerda que la teología también se escribe en agendas, en calendarios, en hojas de Excel, en herramientas tecnológicas. Y para que no quede duda de que esto es parte de la espiritualidad bíblica, me gustaría complementarlo con 3 ejemplos, igual que en la primera parte. Éxodo 18, del 17 al 24 dice: Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Oigan, esta parte es buenísima. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Moisés está agotado, abrumado por liderar solo. Entonces, su suegro Jetro le da un consejo práctico: delegar, establecer líderes por niveles, compartir la carga. ¿Y Moisés qué hace? Escucha. No dice: yo solo sigo a Dios, no escucho hombres. No, escucha a Dios y también aprende de otros con humildad. Esto
no contradice su espiritualidad. Esa es una lección importante, porque esto complementa la espiritualidad de Moisés. Lo segundo que quiero leerles para complementar esta parte es Hechos 6, del 1 al 4. Dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, la iglesia primitiva enfrenta una crisis. Las viudas griegas están siendo descuidadas. ¿Y qué hacen los apóstoles? Oran, pero también organizan. Establecen un sistema con diáconos para resolver el problema. Ven, aquí hay una espiritualidad que no evade con frases piadosas solamente, sino que afronta el conflicto con oración, pero también con estructura. Eso es hermosísimo. Y lo tercero que quiero compartirles es Lucas 14:28, que dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto lo dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Muy claro, ¿no? Jesús mismo nos enseña que la previsión es parte de la vida de fe. Actuar sin planificación no es un acto de fe, es una imprudencia. Entonces, concluyendo este segundo eje, la teología que escucha a Dios no se queda esperando eternamente. Escucha y luego se mueve. Ora y ejecuta. Depende del cielo y organiza en la tierra. Nehemías es un modelo de espiritualidad activa porque él ora y responde. Pide dirección y luego pide recursos. Llora y luego convoca. Hoy más que nunca el cuerpo de Cristo necesita discípulos que no solo oren por la reconstrucción, sino que también diseñen el plano. Porque una fe sin obras es muerta. Una teología sin acción es estéril. Y una espiritualidad que no estructura se diluye fácilmente, se diluye con el viento. La teología que trabaja con las manos. Una teología encarnada termina con las manos llenas de polvo y con el corazón alineado con Dios. Este tercer eje es uno de los que más me inspira y más me confronta personalmente. Se titula La teología que trabaja con las manos. Vivimos en una época en la que la espiritualidad de muchos círculos se ha vuelto intelectualizada. No estoy diciendo que pensar esté mal, todo lo contrario, pero sí hemos olvidado que la teología también se construye con martillo, piedra y sudor. Nehemías nos lo recuerda. Su teología no fue abstracta, fue tangible, fue acción, fue muralla. El liderazgo de Nehemías nos lleva a la calle, al muro, al lugar donde se mezcla la oración con el trabajo físico, el estudio con el cansancio, el plan con las manos callosas. En Nehemías no existe una brecha entre el altar y el andamio. Su vida es una integración perfecta entre fe y obra. Y eso es una lección sumamente poderosa para todos nosotros. El versículo clave aquí es el capítulo 4, versículo 6 de Nehemías, que dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este versículo condensa una teología completa en acción. Edificamos. Eso implica esfuerzo real, colectivo, constante. Tuvo ánimo.
La edificación no vino de afuera, sino del Espíritu que levantó al pueblo. El muro fue terminado. Esto no fue solo una campaña emocional, fue un proyecto cumplido. Lo que tenemos aquí no es una teología discursiva, es una teología encarnada. Un pueblo que, movido por su fe, trabaja con las manos. Y aquí me gustaría reflexionar sobre un peligro real cuando separamos la teología de la vida. Cuando el pensamiento teológico se vuelve teoría estéril, pierde su propósito. Se vuelve ruido, palabrería, religión vacía. Pero Nehemías nos enseña otra cosa. Él nos muestra que el verdadero conocimiento de Dios nos impulsa a actuar. Nos lleva al polvo, a la calle, al lugar donde algo necesite reconstrucción. La doctrina no solamente se predica, se construye. Y lo más impactante es que Jesús mismo lo vivió así. El ministerio de Jesús fue un ministerio de contacto, un ministerio de barro, de cruz, de clavos. La encarnación misma es la máxima expresión de una teología que se ensucia las manos, ¿no? Y eso es lo que vemos en Nehemías. Hay un liderazgo que suda. Hay un pueblo que ora y luego toma piedras. Hay una espiritualidad que se compromete con la realidad completa del pueblo. Y aquí es donde quiero que nos hagamos esta pregunta con total honestidad. ¿Estamos enseñando a nuestra comunidad a involucrarse activamente o solo a reflexionar? ¿Nuestra fe se demuestra en actos visibles o se ha convertido en una fe de discurso, de opiniones, de debates? Hay muchos creyentes que aman la palabra, pero no dan un paso para reconstruir los muros caídos de sus familias, de sus comunidades, de sus ciudades. Nehemías nos invita a dejar de ser observadores y convertirnos en constructores, a cargar piedras, a organizarnos en turnos, a ensuciarnos en el proceso. Porque una espiritualidad sin obra no es bíblica. Una teología sin compromiso es solo filosofía religiosa, lo cual es muy peligroso. Pero cuando la fe se pone guantes, el reino avanza. Y aquí me gustaría compartirles algunos ejemplos adicionales para enriquecer este estudio. Me gustaría iniciar con Marcos 1:41. Ok, Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Ok, Jesús no se limitó a enseñar. Él tocó al leproso, se acercó al impuro, se arriesgó a ser mal visto, incluso contaminado por amor. Su teología no evitó el contacto, intervino con amor encarnado. Lo otro que quería compartirles es Santiago 2:17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El apóstol Santiago, siglos después, reafirma lo que ya Nehemías vivía, ¿no? Una fe viva se expresa en acción. Entonces, para concluir, hermanos, una iglesia que solo teoriza se vuelve irrelevante. Una teología que no edifica se oxida. Nehemías nos desafía a llevar la fe al polvo de la calle, al calor de la obra, al ruido del trabajo. No solo a estudiar el muro, sino a reconstruirlo piedra por piedra. Hoy el mundo no necesita más opinólogos espirituales, necesita teólogos con herramientas en la mano, líderes que no le teman al cansancio, al sudor, al polvo del camino, porque la verdadera espiritualidad no es limpia, es comprometida, se ensucia las manos, hay trabajo. Los frutos de esa espiritualidad se ven en la tierra.
Y ahora iniciamos con el eje número 4. La teología que lucha por el pueblo. Una espiritualidad auténtica no puede callar ante la injusticia. Ok, vamos con el cuarto y último eje de esta serie. Y honestamente, todos me tocan el corazón, pero especialmente, porque es la teología que lucha por el pueblo. No se trata solamente de levantar muros o de dirigir un proyecto, se trata de defender a quienes están siendo aplastados por el sistema. La espiritualidad de Nehemías no es indiferente al dolor de su pueblo. Él no se limita a construir estructuras físicas, también protege a los vulnerables, confronta a los poderosos y corrige el pecado estructural dentro del mismo pueblo de Dios. Y eso, mis hermanos, es valentía espiritual. Eso sí es tener agallas. Nehemías entendía que no bastaba con orar, tampoco bastaba con trabajar. Si el sistema interno estaba corrompido, todo lo demás estaba comprometido ante esa corrupción. Este tipo de liderazgo nos enseña algo muy profundo. No basta con tener un buen templo o una buena organización. También debemos tener un corazón justo. Y aquí me gustaría leerles el texto clave de esta sección, que es el capítulo 5, los versículos 6 y 7. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Qué versículo tan revelador. Aquí hay 3 elementos clave. Primero, indignación santa. Se encendió mi enojo, dice. No fue indiferencia, fue enojo, pero un enojo justo. Segundo, hay reflexión y sabiduría. Dice, lo medité. O sea, no actuó impulsivamente. Tercero, acción. Y acción valiente. Reprendí a los nobles. O sea, se enfrentó a los poderosos. Nehemías no se quedó en el clamor, en el llanto, en la tristeza tampoco. Él discernió lo que pasaba, lo procesó y lo confrontó con amor, pero con firmeza también. Y aquí, hermanos, entramos a lo que para mí es lo más profundo. Una teología fiel no puede ignorar la realidad social del pueblo. Nehemías no solo protegía al pueblo de enemigos externos, también fue lo suficientemente íntegro para confrontar el pecado interno. Ustedes saben lo que hacían los nobles en su tiempo. Prestaban dinero con intereses tan altos que básicamente esclavizaban a sus propios hermanos. Les quitaban sus campos, sus casas, incluso sus hijos. ¿Y qué hace Nehemías? Lo confronta, no lo tolera, no lo maquilla, no lo suaviza. Esto nos grita una verdad muy poderosa y muy confrontativa. Dios no bendice una obra espiritual si dentro de ella hay injusticia. Nehemías nos enseña que el liderazgo teológico también debe ser profético, ¿no? Hay momentos en los que orar no es suficiente. Y ustedes saben de qué les estoy hablando. Es necesario levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Y aquí, con todo respeto, quisiera preguntarte, ¿estamos dispuestos a confrontar estructuras injustas? Incluso dentro de nuestras iglesias, incluso dentro de nuestras comunidades. ¿Nuestra teología incluye la defensa del pobre? ¿O defendemos al marginado? ¿Defendemos al explotado? Hoy muchos líderes prefieren callarse ante estos temas incómodos. El abuso del poder, la manipulación espiritual, la corrupción interna. Pero, hermanos, si queremos vivir una teología que se ensucia las manos, también tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos los pies en el campo de batalla, en defensa de la justicia del reino. No podemos ser líderes que oran en silencio, pero callan ante el pecado. Nehemías nos llama a algo mayor, a defender con firmeza,
con fe y con justicia. Y para complementar esta parte, me gustaría compartirles algunos ejemplos bíblicos relacionados con este tema. Primero, Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios no acepta adoración vacía. Él reclama acción concreta a favor del oprimido. El siguiente versículo que quiero compartirles es Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El profeta Amós denuncia la religión hueca. Dios no busca cánticos solamente, sino hay justicia en las calles. Y también quiero compartirles el capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19. Ustedes lo conocen, donde Jesús cita a Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús es el cumplimiento perfecto de esta teología encarnada. Liberación, restauración, compasión. Ese es el corazón de Dios hecho carne. También quiero compartirles el capítulo 5 de Santiago, versículo 4, que dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha el clamor del injustamente tratado y espera que sus líderes también lo escuchen. Entonces, hermanos, para cerrar este último punto, el liderazgo espiritual verdadero no es neutral ante el pecado social. Nehemías nos recuerda que el silencio muchas veces es complicidad. Y él, en lugar de buscar la comodidad que hizo, eligió la incomodidad para proteger al débil. Y hoy la iglesia necesita hombres y mujeres como Nehemías, que luchen por el pueblo, que denuncien lo torcido, que defiendan lo recto. Porque una teología que se ensucia las manos también es una teología que pelea por la justicia del reino. Hermanos, después de haber caminado juntos a lo largo de estos 4 ejes que a mi parecer definieron el liderazgo de Nehemías, no podemos terminar este mensaje sin detenernos un momento y reconocer algo muy importante. El legado de Nehemías no es únicamente histórico, es profundamente teológico. Y no estoy hablando de una teología conceptual, ni académica, ni lejana. No, estoy hablando de una teología viva, encarnada, sufrida y activa. Nehemías nos demuestra que la teología no es solo para el aula, también es para el campo. No es solo para el púlpito, también es para el andamio, para la construcción. Y no es solo para la mente, también es para las manos, para el corazón y para las calles. Su vida nos enseña que hacer teología es llorar por el que llora, es organizar el pueblo, es levantar muros, es denunciar el pecado y es actuar en nombre de Dios. Actuar en el nombre de Dios. Inclusive en medio del conflicto, actuar en el nombre de Dios. Nehemías no separa lo espiritual de lo práctico. No se refugia en oración para evitar
la confrontación, para evitar actuar. Su oración prepara el alma para la acción. Su fe no lo encierra, lo impulsa a reconstruir lo que estaba roto. Y este estudio que hemos compartido ha resaltado 4 dimensiones claves. Una teología que llora con Dios, hermanos, porque no hay restauración sin quebranto. Una teología que escucha a Dios y actúa, porque orar no es el final, sino es el principio de la estrategia, más bien. Una teología que trabaja con las manos, porque la fe sin obras es estéril. Y una teología que lucha por el pueblo, porque el reino de Dios no puede callar, no podemos callar ante la injusticia. Y estos 4 pilares, hermanos y hermanas, constituyen un llamado urgente, un llamado para cada líder, para cada pastor, para cada servidor, para cada maestro, para cada discípulo y para cada creyente que desea encarnar la fe cristiana de verdad, la fe cristiana contemporánea. Entonces, repasamos. Primero, una verdadera teología nace del dolor, de la compasión. No es fría, no es distante, es un eco del corazón de Dios ante la miseria humana. Segundo, el discernimiento espiritual nos lleva a planificar, no a paralizarnos. La oración no es excusa para quedarnos quietos. Es el motor que enciende el movimiento, pero no es la excusa para no actuar. Tercero, el conocimiento de Dios se demuestra en el servicio y en el esfuerzo. Nehemías nos recuerda que el obrero de Dios suda, se cansa y se compromete. Y cuarto, el liderazgo espiritual debe confrontar el pecado estructural, no encubrirlo. La justicia no es un accesorio de la obra de Dios, es el fundamento. La justicia es el fundamento. Y un quinto punto es que una teología íntegra es profundamente encarnacional, como Jesús. No se queda lejos, toca, actúa, transforma y se ensucia por amor. Y así, hermanos, llegamos al cierre de este estudio. Una teología que se ensucia las manos. No es simplemente una frase inspiradora, es una invitación radical a pensar cómo estamos viviendo nuestra fe. Nehemías nos recuerda que lo espiritual no está divorciado de lo práctico, que un líder no solo predica, también reconstruye. Un teólogo no solo escribe y estudia, también interviene. Un discípulo no solamente ora, también se levanta y camina hacia el muro, con la pala en una mano y la espada en la otra. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. La iglesia hoy no necesita más conceptos aislados, necesita teología encarnada. Hombres y mujeres que lloren por su nación, que escuchen a Dios con atención, que trabajen con integridad de su corazón y que se levanten con valor para defender al pueblo. Porque una fe que solo se arrodilla pero no se levanta es una fe incompleta. Y un liderazgo que solo contempla pero no actúa es un liderazgo ficticio, inofensivo. Yo creo firmemente que Dios está levantando en este tiempo Nehemías contemporáneos. Personas que no temen al polvo ni al conflicto, porque han sido llamados a restaurar, a proteger, a levantar. Así que, hermanos, mi oración es que este estudio no se quede en tus notas,
sino que se transforme en tus pasos y que tu teología, como la de Nehemías, se ensucie las manos para la gloria de Dios. Si me amarais, voy porque eso está raro. Ay, es que estoy en Juan, Lucas. Ay. Ok. Hoy, labios hidratados. Voy de nuevo. Cuando el pensamiento, el traguito de agua. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Ok. La espiritualidad de Nehemías no es indiferente. La espiritualidad de Nehemías no es indiferente al dolor del pueblo. Hoy seguiría con el eje 3. La teología que trabaja con las manos. Vamos bien, equipo. Voy de nuevo. El siguiente versículo que quiero compartirles. Qué lindo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar, el cual por engaño no les ha sido no. Entonces, hermanos, no olvidemos. Primero, gracias Dios, aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Lo tengo aquí marcadito. Seguía Santiago. Ok. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Todo está saliendo lindo. Gracias, Dios.